hemos tenido por dignos de manipularla, de abrirla, así que es un gran gozo. Seguimos en Hechos 26, terminando ya. Ya empieza la nostalgia de que nos vamos a otro personaje pronto. Pero mientras tanto vamos a recapitular un poco. Estamos en Hechos 26, llevamos 2 años estudiando este estudio transformado, pero no importa si es la primera vez que vienes o puedes entrar por las redes sociales, pues puede ser transformado igual. La palabra de Dios es viva y Dios es atemporal. Así que le doy la bienvenida a los hermanos que están aquí hoy y a los que también verán por las redes. La tecnología es hermosa, porque llegaremos muchos años más lejos si el Señor no ha venido, y aun cuando el Señor venga y seamos arrebatados, ahí quedará. Amén. Así que vamos a orar. Señor, cantamos de tu amor, juntos como una familia unida, diferentes, y a lo mejor algunos venimos con ciertas heridas en el alma, pero venimos con el mismo propósito, a buscarte, a cantar de tu amor, a observarte. Padre, bendícenos, así como esa bendición que hay al que lee Apocalipsis, que también hoy que vamos a leer este libro, haya una bendición para los que los escuchan, para los que lo hablamos, para los que lo escucharán luego, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva. Señor, quita todo lo que no te agrada, todo pensamiento, pon en nuestras bocas tus secretos, Señor. Bendice todo lo que vamos a decir, las intervenciones, Señor, intervenciones de los hermanos, y que sea grato todo lo que digamos, que te honre, Señor, todo lo que hagamos en esta noche. Gracias por la oportunidad y la libertad. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en Hechos 26, a la altura del verso 24. Hemos visto todo el capítulo, estas 3 semanas. Tuvimos que hacer como un rompecabezas y romperlo, porque era un poco enredado. Y vimos que Pablo en versos anteriores había dicho de su historia. Una historia, Dios siempre llama a los viles, Él nos llama a los perfectos. Él llama a personas imperfectas, entonces la transforma en perfectos. Y Pablo dice su historia. En esas narraciones anteriores, él dice cómo persiguió a los creyentes. Pero también él dice cómo se encontró cara a cara con Jesús en el camino a Damasco. Eso lo vimos al principio del verso 26. Y él está enfrente. ¿Se acuerdan de quién? ¿Enfrente de quién está Pablo en ese capítulo? ¿Sí? Pueden levantar la mano, participar. Ustedes saben que hoy es un formato diferente. ¿Delante de quién Pablo está diciendo su historia? El Pablo antiguo y el Pablo nuevo. ¿Ante quién Pablo está? ¿Sí? Rey Agripa, ¿qué más? Festo. ¿Y quiénes más estaban por ahí? Berenice, la esposa del rey. Y también estaban los sacerdotes, porque a Pablo lo iban a juzgar, el sacerdote y principal. Entonces Pablo sigue narrando, pero hoy vamos a ver algo en la intervención que Pablo hace. Ya él habla, ¿verdad? Él suelta el mensaje. Ahora viene la reacción. La reacción a todo lo que él viene diciendo en los capítulos desde el 1 hasta el 24. Así que vamos a leer Hechos 26, busquemos nuestras Biblias, abramos nuestros móviles. Hechos 26 del 24 al 32. Para poner un contexto. Ya él habló de él es del pasado, él es del presente, y ahora está delante de estos hombres un romano que era gobernador, que tenía toda la autoridad en esa ciudad, Cesarea, y hay también un rey judío entre comillas, el Herodes Agripa. Dice, entonces empieza él, diciendo él estas cosas en su defensa. Bueno, voy a ir más atrás. En el verso 19, él le dice, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero
habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Eso viene siendo un repaso. Y lo que nos toca hoy es el verso 24. Entonces, diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo, que es el gobernador, a gran voz dijo: estás loco, Pablo, estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. Pero imagínenselo en una audiencia, en un palacio, y que el gobernador sea el primero que te diga que estás loco, ¿sí? Que estás loco, perdón. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y entonces Pablo, en el verso 27, yo me lo imagino que se da la vuelta y entonces mira cara a cara al rey Agripa, que está ahí. Pablo tiene cadenas, ¿eh? O sea, yo me lo imagino con su cadena, entonces se pone de frente al rey Agripa y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Bueno, con las cadenas, ¿eh? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa era el rey, un Herodes, que hemos visto que ese Herodes era del Herodes de Jesús, como el tataranieto, algo así. Es que fue una clase pasada. Había muchos Herodes: el Herodes de Jesús, el Herodes que mató a Juan, y luego el Herodes que mató a Jacobo, y este era hijo del Herodes que mató a Jacobo. Tenía cargo, era un hombre interesante. Y él le dice: yo sé que tú crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Recordamos capítulos anteriores que Pablo lleva 2 años preso, ¿eh? ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando entonces el gobernador romano Festo llega y está pasando esto. No sé si está claro eso. Seguimos. ¿Qué está pasando aquí? Pablo está en una audiencia, imagínense que los altos cargos, imagino yo, que tenían las sillas más altas y Pablo en el centro defendiéndose. Yo me lo imagino así, porque no creo que fuera diferente, ¿no? Y Pablo empieza a ver que hay 2 reacciones a su mensaje, que es lo que vamos a ver hoy. Cuando nosotros hablamos del evangelio, cuando nosotros damos un testimonio y decimos: y Dios hizo esto por mí, siempre va a haber 2 reacciones, o hasta 3, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, porque a mí sí. En este caso hay 2 reacciones, una de Festo, que es un gobernador romano con toda su pompa, y la otra es del rey judío. Festo lo interrumpe. Cuando Pablo está emocionado hablando, Festo se para y le dice: estás loco. Que Abel y yo en casa decíamos: uy, a un latino tú le dices eso y no la sienta bien. ¿Cómo reaccionas cuando te ofenden? Sin embargo, vamos a ver la reacción de Pablo. ¿Pero qué él quiso decir? El gobernante romano, Festo. En esta reacción, es lo que probablemente quería decir, que no entendía cómo una persona podía levantarse de los muertos. Para los griegos de esa época, el cuerpo era una carga. Cuando la gente se liberaba, se moría, se liberaba. Y por eso yo creía en muchas cosas, en la encarnación. Los que sí creían en resurrección eran los judíos. O sea, Festo, eso era una locura, que un hombre muerto iba a coger su cuerpo y le iba a hablar a Pablo y a las personas. Él no lo entiende. Sin embargo, él no dice nada cuando Pablo dice que lo golpeaban, que lo pegaban. En ese asunto que él no le cabe en la cabeza, el hombre se levanta y dice: tú estás loco, Pablo. No, esto ya. Las muchas letras
te están volviendo loco. Pero nosotros sabemos que para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. ¿Verdad que sí lo sabemos? No se duerman, tomen café. Para el hombre natural, o sea, para las personas que no creen ni tienen contacto con Dios, son locuras. O sea, Festo no lo entiende. Pero Pablo no se altera. Pablo humildemente contrarrestra, le da la contraparte a Festo. Lo primero es que lo llama por su nombre. Una persona con problemas mentales, una de las cosas que hace es que tiene demencia. Y él le dice, vamos allá juntos, a ver cómo él le dice. No estoy loco, excelentísimo Festo. O sea, él nunca pierde esa cordura que una persona con problemas mentales igual no la tiene. Y luego le dice, sino que yo hablo palabras de verdad y cordura. Y palabras de verdad porque pasó, porque ven a Jerusalén y pregunta, es verdad. Y cordura, que es lo opuesto a locura. Cuando leemos la Biblia verso a verso, vemos muchas cosas que así a grosso modo no la vemos. Festo entendió que eran las muchas letras, los muchos argumentos que tenían a Pablo loco. Él entendía que todo lo que Pablo decía no tenía sentido, pero él no entendía que el plan de Dios de salvarte a ti, de salvarme a mí, de salvar a mis hijos, a los hijos de mis hijos, es el plan al revés, el mundo al revés, y que son verdades inspiradas por el Espíritu Santo. En el plan de Dios, 5 panes y 2 peces se multiplican y le dan alimentación a muchos. En el plan de Dios, una virgen da a luz un hijo. En el plan de Dios hay muchas cosas que suenan, que no tienen sentido, pero Dios es el Dios de lo imposible, ¿verdad que sí? No se preocupen, vienen las preguntas para que no se duerman. En este verso 26, Pablo le dice, Pablo ya deja de centrarse en Festo porque el discernimiento de espíritu de esto con Festo no está en aprender ni nada. Y él con sus cadenas pone el foco en ¿quién? En el rey que está ahí y le dice, pues el rey sabe estas cosas. ¿Qué cosas sabía el rey Agripa? A ver, ¿qué ustedes creen que sabía el rey Agripa? Como judío, estamos en el año 60 casi, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Qué cosas habían pasado que el rey Agripa sabía estas cosas y sabía esa profecía? ¿Jacob? Había un acontecimiento, vamos a llamarlo mundial, que era la profecía cumplida de la crucifixión de Jesús. Y eso lo sabía todo Judea, Palestina, lo sabían los romanos que fueron testigos de eso, y no se podía ocultar. Habían pasado muchas cosas. Estamos en el año 60, Cristo nace en el año 3. Pues el bisabuelo de este Herodes había mandado a matar a todos los niños. ¿Se acuerdan esa historia de Lucas? Este rey no sabía eso. O sea, por eso le dice, el rey sabe estas cosas. Su mismo padre intentó matar al Mesías siendo bebé. El rey sabe estas cosas. Su tío, el hijo de ese, mandó a matar a Juan Bautista. O sea, el rey sabe, y el rey sabe la profecía. Muchas veces la gente se hace ignorante. Festo no sabía nada. Pero Agripa sí, él era judío. O sea, si a mí me preguntan de República Dominicana, yo tengo que saber algunas cosas de la historia. Pues si yo le pregunto a la hermana de Colombia, seguro sabe. O si pregunto de Venezuela, ¿verdad? Nosotros sabemos cosas por cultura. Entonces es lo que Pablo le dice. Él sabe esas cosas. Esto no pasó en un rincón que nadie oculto ahí en la oscuridad. No, eso todo el mundo lo sabe. Y luego le dice una cosa. ¿Crees, oh rey, a las profecías, a los profetas? Isaías, ¿quiénes serían los profetas? Isaías, Jeremías, Oseas, ¿quién más? Joel. ¿Ven? Todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces dice, ¿tú crees en los profetas? Ajá. Entonces le dice, sé que crees. Sé que crees. Si Agripa compara los hechos en torno a Cristo, el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, todo eso estaba profetizado.
Y entonces él tenía que creer, ahí tenía una evidencia para creer, pero algo está pasando en Agripa. La reacción de Agripa a cuando Pablo se le pone enfrente con las cadenas, yo me imagino que Agripa quería salir corriendo, porque ahora va a quedar en evidencia delante del gobernador romano, como cuando yo era niña, acepté al Señor a los 7 años, y mi iglesia se cubría en el pelo, se cubrían con unos velos, y estábamos en un culto, y pasó mi tío, y yo me quité el velo, porque a mí me dio vergüenza. Esas cosas pasan, y yo creo que a Agripa le dio esa vergüenza. En esa vez que yo era pequeña y me dijeron, ¿te avergonzas de Dios? ¿Te avergüenzas de Dios? Dios se avergonzará de ti. Y me rompieron un trozo del corazón. Esa fue la primera vez que me rompieron el corazón. Sí, sí, yo lo recuerdo porque él pasó por la ventana y yo me dio vergüenza y me quité el velo. Se ponía uno un velo para la iglesia, ¿no? Y entonces la señora que estaba, la esposa del pastor, que era la líder de mujeres, porque era un culto de mujeres, dice, ¿te avergüenzas de Jesús? Él se avergonzará de ti. Y jamás. Pero es lo que está pasando a Agripa. Agripa sabe, Agripa cree. No digo yo que sea creyente, pero él sabe. Pero Agripa le responde. La Reina Valera es muy dulce, es una Biblia muy romántica, porque dice, por poco me persuades de ser cristiano. Abel y yo nos fuimos a otras traducciones porque entendemos que para hacer un estudio hay que ir a otras, ¿no? Y la Nueva Traducción Viviente dice esto que está aquí. Él le responde a Pablo, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Eso me suena en la fábrica, en el trabajo, tu primo, tu hermana. Tú me vas a hacer cristiano ahora, invitándome todos los días a la iglesia, mandándome esos versos, mandándome esas canciones, porque a mí me ha pasado, A mí me ha pasado, Y es lo que Agripa, la reacción de Agripa. Hay dos reacciones, la de Festo y la de Agripa. En el comentario que tenemos de Moody en casa, muy antiguo que tenemos que nos han regalado, dice que la construcción griega, o sea, en el lenguaje original, este pasaje literalmente dice, en poco tiempo me estás persuadiendo a ser cristiano, como tú me quieres convencer ahora, Agripa lo que hace es que desvía, que lo están mirando, ¿tú crees, Agripa, ahí con sus cadenas, tú crees? Y entonces él desvía toda esa atención sobre tomo poco tiempo para yo hacerme cristiano. Y es así, es una manera de evadir. Y él no contestó, porque Pablo le dice, ¿tú crees? Ahí con sus cadenas, sus cercos. ¿Sí, Joel? Sí, ahí me llevaste un poco a la historia, ¿no? Que él conocía obviamente y creía al profeta, como bien lo dices. Y lo que Pablo cuando le dice, ¿tú crees? Es que le está dando como que él sabe que toda la razón y los hechos históricos son indubitables y le llevaban a creer, pero al decir creer lo está comprometiendo a darle pie al cristianismo y a esta nueva revolución, movimiento, perdón, que se venía levantando para el entonces. O sea, él ahí lo que también veo es que es lo que generalmente cuando se habla del evangelio la gente rechaza. Ese fue el mismo rechazo que se sigue en la actualidad. Que bueno, sí me gusta, pero o sea, ese pero es como que casi estoy ahí, pero no quiso ser cristiano. Sí, quería aportar un poquito de lo que, en el mismo orden que yo estaba hablando, y es que el dilema que estaba metido Agripa era complicado, porque era que había crucificado a Jesús, y si él decía que creía si él decía en público que creía en un Cristo resucitado, pues porque había dos grupos, los que no creían en resurrección y los que creían. Entonces, lo que iba a tener a un grupo del pueblo judío encima. Ahora, cuando Pablo le pregunta si él cree en los profetas y se equivoca y dice que no, va a tener otro pueblo también de contra porque también creen en los profetas. Entonces, en otras palabras, lo único que pudo contestar fue eso. No tenía otra opción porque él estaba como entre Pinto y Valdemoro. No tenía una salida. Cualquier palabra que dijera se podía equivocar. Y esto es un modo de guerra espiritual. A veces pensamos que la guerra espiritual son los demonios, y sí, pero la guerra siempre ha sido la verdad contra la mentira. Entonces, claro, tú eres un guerrero de la verdad o de la mentira, y él no toma bando. De hecho, se queda en la mentira, porque si dice, yo creo, bueno, igual hubiéramos escrito otro libro mejor. Pero es que hoy está así. Pero esa es la guerra que tenemos.
pregunta para participar todo lo que quieran y los niños que están por ahí, que son el futuro. ¿Cuál es la diferencia entre creer y fe? Porque le dice, yo sé que tú crees. Ya te salió hoy en la X. ¿Cuál es la diferencia entre creer y fe? Así. Pero el que no cree no tiene fe. El que no cree no tiene fe. No se vale Google, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Muy bien, hermana Sara. Creer es estar convencido de que algo existe. Y tener fe, explicar, obedecer con conocimiento. ¿Ves? Muy bien. Es un lío. Esta palabra, pues, decíamos haciendo el estudio, no profundizamos porque esta palabra etimológicamente da para 4 libros. Pero nosotros estamos en un tiempo limitado y por encimita, acuérdense que los demonios creen y tiemblan. Entonces hay un tipo de fe que no te salva. Pero bueno, el verbo creer, ¿alguien más quiere algo que decir? Fray, ¿te estás calladito? Fray. Bueno, sí, si vemos, a nivel mundial todas las personas creen en algo, ¿cierto? Usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted cree? Y le va a decir que sí. Así yo por lo menos tengo una conversación en estos días con un tipo que es francés y nos ponemos a hablar de Dios y él me dice que él es Dios, ¿sí? Él cree que él es Dios, o sea, es su modo de pensar, pero lee la escritura. Entonces yo le hablo de la fe, ¿cierto? Entonces por lo menos siempre nos vamos aquí al libro de Hebreos, en el capítulo 11 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ya? O sea que todo el mundo cree en algo, pero tener fe es creer en ese algo, ¿no? En el Todopoderoso. En ese alguien. O ese algo. Sí. El verbo creer viene del latín. ¿Sabes? La Biblia tiene muchos idiomas muertos, entonces está ahí una mezcla, pero viene del latín credere, que significa poner confianza en o confiar en. Algunos estudiosos afirman que esta palabra se formó de dos. Me gustó mucho eso que decía Moody. Ker, que significa corazón, y de, que significa poner. O sea, eso es creer, poner el corazón en. Poner el corazón en. Pero claro, yo no creo que cuando dice que los demonios creen y tiemblan, es que pusieron el corazón en Dios y confiaron. Entonces hay una manera de creer que nosotros hoy concluimos diciendo que es conocimiento. O sea, dice el hermano, yo conozco a Donald Trump por la tele, pues yo conozco a, ¿cómo se llama? El de fútbol ahora, tiene los... ¿Cuál de todos? En Dame, ¿cómo es? Mbappé. Yo por mis hijos, yo lo he visto y tiene 16, el que tiene 16 años, pero yo no creo en ellos, porque a mí no me gusta el fútbol. Entonces, creer es poner el corazón en algo. Fe, en cambio, la Biblia la define como convicción, como un creer, poner el corazón en algo, pero algo tan cierto, o la certeza de lo que se espera. Si tú lo buscas en un diccionario normal, te va a decir otras cosas, pero nosotros sabemos que hay tipos de fe. Tú compras, hay alguien en la puerta, tú compras el paracetamol, ¿no? Tú compras el paracetamol en la farmacia, ¿verdad? Y tú tienes fe de que te va a hacer bien, eso es un tipo de fe. Pero luego hay una fe salvadora. ¿Alguien tiene algo que decir? Habacuc, el que dice, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Yo quiero acotar algo acerca de eso. Es que, claro, se cree mucha. Cuando vemos una situación, un ejemplo, voy a pasar por un lugar y dicen, ahí están robando, la persona activa un tipo de fe, de creer, perdón, dice, ay Dios mío, yo te pido para que tú me ayudes a pasar por ahí, pasó bien, es como lo que tú dices, paracetamol, la persona pasa, y si no le pasa nada, pues nada, tú crees yo que, ay, gracias a Dios que me ayudó, lo tengo como un tipo de, por la circunstancia que dio. Pero la fe salvadora, esa fe genuina, es aquella que nos, a ver, voy a simplificarlo, nosotros en la actualidad nadie ha visto a Jesús, nadie tiene un hecho
palpable de que lo vio. Pero ¿qué nos hace a tanta población creer en unos hechos históricos? ¿Vale? Porque yo creo fielmente en lo que dice la Biblia. Fue puesto por Dios, la palabra de Dios fue hecha por Dios, porque bueno, los diferentes tiempos históricos escritos no puede ser coincidencia que se cruzaron, ¿vale? Entonces nos lleva a nosotros a pensar en muchas cosas materiales, pero por encima de todo lo material de creer, en las creencias, creemos, de hecho hasta la palabra, perdona que me meta tanto, pero la palabra creer actualmente se utiliza incluso como duda. Usted me pregunta, ¿está abierta la tienda? Yo creo que sí, pero esa palabra actualmente ya no significa ni siquiera creo, es duda de lo que no estoy seguro. Bueno, o sea, no lo digo, pero en cambio la fe me llama a mí a tener certeza, o sea, una convicción, o sea, diga lo que diga, es así, me mantengo. Y de hecho los primeros cristianos o los mártires de la fe dieron una seguridad, una certeza y murieron por eso. No vimos nosotros, algunos por películas vemos, dramatizaciones donde eran lacerados, mutilados, y uno dice, wow, una cosa es que tú veas y otra es estar allí y realmente se aplicaría la fe. Para mí, creer implica conocer, es lo que todo el mundo sabemos. Yo creo que existe algo, porque lo veo, porque me contaron, porque genera. Pero la fe es una acción, va más allá del hecho de pensar o decir. La fe sin obras es fe muerta. La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. ¿Pero qué implica? Implica el caminar. O sea, la fe para el cristiano es el caminar. El caminar en lo que realmente estoy creyendo que son las promesas de Dios, en entender que soy salva, en entender que soy sana. Pero por eso es claro para mí, la Biblia dice la fe sin obras es fe muerta. O sea, si yo digo tengo fe, pero mantengo con temor, voy más allá del temor y todo el tiempo estoy agachadita, acurrucadita, ¿estoy siendo consecuente con eso? No. La fe es el caminar hacia adelante creyendo la palabra. ¿Y cómo la construyo, cómo lo genero? A través de mi relación con Dios diaria, oración y palabra. Uy, ¿cuánto hermano? Tengo al hermano. Pero primero que todo, muchos vieron y no creyeron. Fue una parábola que es muy bendita y muy grande en la historia. Llegó Yauchea a uno de los seguidores y le dijo, pon tu dedo en mi mano. La fe para mí es una semilla que tan diminuta que es, tú la haces crecer con la abundancia en tu espíritu, para todos. Hay personas que tienen fe, pero a medias. O estás o no estás. O estás tibio o estás en la fe. Y uno tiene que ser verdaderamente creedor de lo que uno vio y observó. Muchos vieron y no creyeron. Dichosos los que no vieron y creyeron. Sí. Bueno, lo que dice el hermano, ¿no? O frío o caliente, dice Jesús, porque el que está tibio lo vomitaré. ¿Sí? Entonces volvemos al tema de esta escena que está aquí Pablo y Agripa. Entonces, Agripa creía, porque por eso Pablo le preguntó, ¿tú crees a los profetas? Y él primeramente le dijo, tú estás loco, las muchas letras te vuelven loco. O sea, ¿qué pasa? Cuando nosotros no conocemos o no conocíamos y comenzamos digamos en el caso mío, comencé a conocer la escritura, en la casa me decían que me estaba volviendo loco, ¿no? O sea, cuando estaba muy joven. Entonces mi padre y mi madre pues me crié en un hogar católico, entonces ya yo no leía la Biblia porque pues, pero cuando comencé a leerla, entonces ya comencé a entender. Entonces ya cuando hablaba con ellos, pues yo me tiraba, me decían, no, ya le están dando la cabeza, no lea la Biblia así porque se hagan lo que sea. Entonces Pablo es claro ahí, ¿no? Pablo dice que no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura, o sea, cosas claras. Cuando tú no conoces, vas así. Cuando ya comienzas a conocer, entonces ya comienzas a hablar y esa semilla que es la fe, lo que estamos hablando, hay que cultivarla, ¿no? ¿Cómo la cultivamos? Nosotros que tenemos la oportunidad con nuestras acciones y llevándola. Viendo la palabra de Dios. Tengo más preguntas, no se preocupen. No se ponéis. Yo puedo hablarlo con un ejemplo, por ejemplo, Abraham, que es una persona
de que tenían una ciudadanía y ellos no estaban aferrados a una tierra que Dios le había prometido, una tierra natural donde ellos iban a vivir, sino que ellos tenían su mente, el libro de los hebreos, que tenían su mente puesta en una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Entonces eso es una fe genuina donde permanecía, y esa es la palabra permanecer, es en esa fe que no es una fe natural, porque la fe natural, yo pues digo, bueno, yo mañana tengo fe de que voy a terminar este trabajo, pero esto es una fe natural mía en sí, y si no termino el trabajo pues no pasa nada, pero la fe salvífica o esta fe que Abraham mantuvo, Isaac, Jacob, fue una fe genuina, completamente convencido de que no esperaban una ciudad terrenal, sino que era celestial. Pero yo hablo en nombre de la hermana Blanca, que dice que creer es considerar una cosa como verdadera o segura, y fe es confiar y tener convicción. Resumen de lo que ha dicho. La creencia, el conocimiento que yo tenga, no me da lugar a tener una fe que me pueda salvar. O sea, la fe, el rey tenía mucho conocimiento, sabía mucho, pero no tenía esa fe que tenía Pablo para haber creído en Jesús. ¿Por qué razón él no podía tener fe? Porque la fe es algo que viene de parte de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8, dice que somos salvos por medio de la fe, y no es por nosotros, sino porque es un regalo, un regalo de Dios. Dios que impone la fe en nuestros corazones. Entonces esa fe que nos salva es un regalo que viene de Dios, no nace de nosotros, no es porque yo quiera. O sea, ¿cuántas personas se quedan en el camino o confiesan haber creído en Jesús? Igual pueden venir un par de meses a la iglesia y luego desaparecen. ¿Y por qué? Pues no es porque su fe no creció, sino porque no la tuvieron. O sea, porque si el Espíritu Santo conoce los corazones y Él pone ahí en este corazón esa fe que te ayuda a mantenerte firme y que puede ser salvo. La fe es el vehículo a Dios, así se lo explico yo a mis hijos, el vehículo a Dios, si no, no puedes ir a Dios. Pero bueno, para cerrar aquí, Pablo lo que afirma es que Agripa tiene como conocimiento, cree. Pero como dice un comentarista, él quería conectar lo que Agripa ya creía, o sea, como que hoy alguien crea que sí, que Jesús nació de una virgen. Pero eso como tú lo conectas con una fe que salva, pues diciéndole que Dios tenía un plan. O sea, mucha gente sabe y maneja por las películas, por la iglesia universal, para no decir nombre. Entonces Pablo aquí es muy sabio. Él quiere conectar lo que Agripa creía, de los profetas, lo que hizo su papá, toda la cultura, con lo que debería creer, con la fe que salva. Y eso es una muy buena táctica. La frase de por poco, por mucho también. Porque Pablo le dice entonces dice Agripa, por poco me persuades, dice el rey, a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que me oyen, o sea, el gobernador, la persona, el que limpia, todos, fuesen hechos tales como yo soy, sin las cadenas. Esa parte me gustó mucho. Pablo le afirma que es una decisión personal, o sea, no es poco tiempo o mucho tiempo, ni es que yo te estoy engañando, Agripa, es una decisión personal, la que el rey no hizo y muchas personas no hacen. Pablo le deja un reto, no sé si ustedes lo pueden identificar, el reto que Pablo le da aquí al rey. ¿Cuál es el reto? Ya no tenemos ahí además, que le dice, ser como yo, y eso me rompió. Contento con lo que tenía, ese era Pablo. Pablo tenía autoridad. Si leemos sus cartas, amor por los creyentes, él fue a regiones, volvió y
y era muy cariñoso. Esa es una etapa de Pablo que no estamos conociendo ahora. Tenía mucha convicción, o sea, nadie lo movía. O sea, Jesús resucitó y nadie lo movía. Tenía dependencia de Dios. Y ahí quisiéramos que paráramos. Si tú tienes que predicarle a la persona en la fábrica o en el bar de tu lado, a tu lado, y tú le dices, tú puedes ser cristiano excepto mi problema, vamos a decir, mis problemas personales. Tú puedes predicar a los que están a tu lado diciendo, mira, tú puedes ser un cristiano como yo, excepto mi problema con mi hijo. O sea, esas cosas que nos afligen, esas cadenas que tenemos cada uno de nosotros, tu crisis personal, tu problema matrimonial. Pero claro, Pablo es capaz de decirle a ellos, ustedes, pero fíjense qué cosa, que él está hablando al rey, al gobernador de Roma, a los sumos sacerdotes, y él le dice, ustedes pueden ser como yo. El hombre está encadenado, seguro sin duchar, sin afeitar. Qué orgullo de ser cristiano, qué orgullo ser limpio, qué orgullo, qué libertad. Y yo decía, pero ¿cuántas veces el león y el mosquito de sanidad del domingo, en el curso de sanidad? Somos leones, porque la Biblia dice que somos libres, que somos amados, pero nos pasa una cosita así y ya. Entonces da vergüenza decirle a mi compañera, sé como yo, porque ¿qué va a decir mi compañera de mí? Ay, pues eres una amargada, siempre estás llorando. No sé, digo yo, o sea, eres un peleón, eres un mal padre. Aquí hay un reto. El reto no es para Agripa, para Festo, para Berenice. El reto es para Ana, para Abel, para Fray. Él le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, el que le habla, sino todos los que me oyen, fueran como yo. Entonces ahí me confrontó muchísimo, porque como yo, a veces hoy, a lo mejor la gente no quiere ser cristiana. Yo lo digo por mí, porque ven, porque la gente a lo mejor dice, no, yo no quiero ser así. Y ahí tenemos un reto. Y la palabra te corta. Cuando tú usas la palabra, porque es una espada de dos filos. Yo solo estoy diciendo a ustedes porque esta mañana me cortó a mí. Yo quiero poder hacer así, decirle, sé como yo, excepto mi punto, que tenga esas cadenas personales que tenemos, ¿no? La que sea, ahora no viene ninguna. El desempleo, la enfermedad, un hijo rebelde. Eso no te identifica, esta cadena no te identifica. Pablo no se sentía en cadenas, porque le dice que sean como yo, y él era un alma en libertad, pero tenía cadenas. Entonces, un reto no para ellos, sino para nosotros, hermanos. La gran evasión. Aquí podemos hacer una película. La gran evasión, todo el mundo se para, se rompe una taza, cada quien para su casa. Cuando Pablo dijo estas cosas, se levantó el rey, se levantó el gobernador, verso 30, Berenice y los que se habían sentado con ellos, a toda esa gente, la princesa, el rey, la reina, todo el mundo, la gran evasión. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ha hecho este hombre. Y por eso pusimos ese título. Lo mejor que podían hacer era dar por terminada la audiencia. Porque aquí o tomas una decisión o rechazas. Así que el rey se puso de pie, Berenice se puso de pie, que es la reina, el gobernador se puso de pie y se acabó la reunión. Y se acabó la audiencia. Eso es lo que hacen las personas. Pero ¿cuál es la actitud de Pablo ante el rechazo? Lo rechazaron, lo dejaron ahí con su cadena y todo el mundo se fue. ¿Cuál es la actitud de Pablo ante el rechazo? A Festo, que le llama loco, tranquilamente, lo que me llamó la atención es que le llama por su nombre. O sea, por ejemplo, si el guardia civil te para, aquí en Europa, mucha gente, no sé, yo me asusto, pero este hombre tiene la potestad de matarte o darte vida. Te está diciendo loco. Él podía decirle, mira, yo tengo mis derechos, yo soy romano. No, tranquilamente le dice, excelentísimo Festo, yo estoy hablando palabras de verdad y de cordura. Yo no estoy diciendo nada que no haya pasado. No pasó en un rinconcito, eso pasó en el año 33 de nuestra era. Vete, léelo. Pablo no se altera con Festo. Pero con Agripa, que también le responde sarcásticamente, que le dice, tú quieres que yo sea cristiano. Pablo ni tampoco se deprime, porque aquí era como para deprimirse, ¿verdad que sí?
No, Pablo le anima a ser como él, o sea, sé como yo soy libre, nadie me señala, mi nombre está escrito en el libro de la vida, sí tengo cadena, sí tengo la cuenta en rojo, sí tengo enfermedad, sí tengo el hijo en rebeldía, sí, pongan ahí su sí, pero soy libre. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y es la manera de nosotros responder cuando nos atrincheran en el Evangelio. Entonces, hermanos, eso sí es para ustedes. ¿Qué dos tipos de personas representan Festo, el gobernador romano, y el rey Agripa? Aquí hay dos tipos de personas cuando predicamos. Habría una tercera que es la que acepta. Pero Festo y el rey Agripa, ¿ustedes qué creen qué tipo de personas son? Dos tipos de personas que lo podemos encontrar cuando el pastor haga el que está orando, y nos lo podemos encontrar. Salimos con Catalina un día y el chico decía, yo acepto a Jesús, pero yo no acepto a Jehová. No sé si Catalina se acuerda. Entonces nos encontramos con cada cosa, con cada personalidad. Sí, es que Dos tipos de personas que ven aquí. en Festo veo la persona típica en que tú le das un tratado y te lo rechazan o te ofenden. Que es Rechazo y ofensa en Festo. Sí, eso es lo de Festo. Lo de Agripa es de la persona que dicen, bueno, pues dámelo. Y más adelante, pues lo encuentra todo el tratado, lo encuentra tirado. Sí, los de Agripa son los que dicen sí, 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 y luego tiran el tratado. ¿Qué otro tipo de personas? Los agripa también pueden ser aquellos que, o sea, lo más común que uno se encuentra que te dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Sí, ¿Sabes? también. O sea, Sí. o si no dicen, no, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Sí. Entonces por eso no voy a la iglesia. Eso no voy a la Entonces ese iglesia. vendría siendo como un tipo de agripa. Ahora han hecho mutaciones, porque no voy a la iglesia, yo creo en Dios, pero porque me dañaron. Y es verdad, a veces dañamos en las iglesias, pero es verdad eso. ¿Alguien más? ¿Algún tipo de persona que puede identificar en Agripa? Festo puede ser que represente el que no cree en nada. Gateo. Y el rey puede ser el que dice, bueno, yo creo que hay. ¿Y qué es lo que pasa a veces? ¿Alguien más, por ejemplo? Festo, bueno, Festo Luego Samuel, no conocía muy bien la historia que estaba pasando como Agripa. como Agripa. Puede ser también esa cultura de muchos que no creen porque, o sea, perdón, de Festo porque tú les hablas y como que, bueno, esto está lo que, ¿de qué me estás hablando? No conocen la historia, no saben, entonces prefieren quedarse en su ignorancia, en su, sí, en su ignorancia. En cambio, los que es como Agripa sí conocía la historia, pues ya se han salido a relucir muchas mutaciones, que como usted dice. Una de las más fuertes en la actualidad que se dice, o el tema como Agripa, yo sí creo en Dios, pero yo no creo en los pastores, yo no creo en la iglesia. Ajá. O sea, sí. Sí. Samuel y el hermano José Luis. Creo que Festo es de estas personas que se cierran y solamente creen o sea, en su yo y no aceptan planteamientos ni nuevas ideas, no se abren al conocimiento. Y por otro lado, el rey Agripa sí cree, pero por su estatus social, económico, político, difícilmente va a querer echar esto a un lado, como lo hizo Pablo, que echó todo por esa causa. Entonces eso vemos en estos tiempos. Hay personas que realmente sí, pero es que no, van a tener que dejar de hacer esto. ¿Qué van a decir los amigos? ¿Qué en los círculos donde yo me muevo, qué pasará? O sea, y tienen esas trabas y eso más o menos lleva un paralelismo con el rey Agripa. Wow, sí. ¿El hermano? Bueno, para mí de la grandeza de tu fe, los espíritus de tus padres nacieron en ti, que te moldean y te enseñan, te dan instrucción, sabiduría, para que tú sigas perseverando en la palabra. Ajá. Es el tipo de persona que acepta, ¿no? Que acepta la voluntad de tus padres, no la voluntad del servidor, sino la voluntad de los cielos.
aquí no está reflejada, pero sí que somos nosotros como aceptamos. Agripa es el típico que tiene conocimiento de Dios. Reconoce que Dios está obrando. Cree, pero no se decide. Conoce la costumbre, conoce las cuestiones, conoce las canciones. Alabaré, alabaré. Esos son los típicos Agripa de nuestra época. Los típicos Festos son así, como decían los hermanos, me uno. Ignorantes de las cosas de Dios, de la profecía de la Biblia, nunca han agarrado una Biblia en sus manos, como decía Joel, no saben nada. Son nuevecitos, que también pueden, pero esa es su característica. Cree que son simples palabras escritas por personas. Una cosa que me han dicho muchas veces en estos días. ¿Tú crees en la Biblia? Son palabras escritas por personas, a saber. Y ignoran la realidad histórica de todo esto. Y ya para terminar, para nosotros hoy, ¿qué aprendemos de todo esto? Agripa, Festo. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo sería la vitamina A de todo esto? La A, aplicación. ¿Qué hacemos cuando nosotros con todo el amor queremos dar el mensaje de la cruz, pero nos rechazan? Samuel. Bueno, la enseñanza la que yo he tomado para mí es el enfoque que Pablo le da. A Pablo no le importa, está delante de Pedro Sánchez, ni del rey de aquí, y decirle la bienaventuranza de Dios y el plan de salvación de Dios. A él no le importa eso. A él inclusive no le importa que le digan que está loco. A mi hija yo le digo, tú llegas al colegio y tú eres cristiano y punto, y se acabó. Y si por algún momento se burlan, no importa, porque eso, estamos supuestos a pasar por esto, y eso que no te sorprende. Eso a ti no te puede sorprender, que se burlen de ti, que me burlen de mí, eso, olvídate. Y esa es la enseñanza que yo tomo de Pablo, que no importa dónde estemos, con quién estemos, que me vean con esta Biblia en la calle y este loco, bueno, ya. Que la Biblia... Que damos gracias, vamos al restaurante, damos gracias. Que me digan que estoy loco y punto, pero sabiendo que es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Y perseverar en la fe. Y perseverar, porque la fe viene por oír y oír. Entonces, ¿alguien? Digo que la fe es algo que dice la palabra, que dice que la fe entra al oír la palabra. Y una cosa de la fe que también nos conlleva es, como dijo el pastor y los hermanos, el creerle a Dios. Está creyendo a su palabra. La convicción que tenemos que tener es creerle a Dios. Dice en la palabra que el diablo cree en Dios y tiembla los demonios, ¿no? Entonces ya ahí nos da una diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Y creerle a Dios entonces nos lleva a la convicción de esa fe, de que pase lo que pase, lo que le oro, lo que le pido, hágame o no me hagas, yo sigo creyendo que eres mi Señor, mi Salvador. Aunque yo esté toda la vida orando porque me sane y no me sana, sigue siendo mi Dios, mi Salvador. Por algo no me dan las cosas, pero te amo igual. Sigo creyendo en ti igual. No importa por qué, porque ahí estoy cumpliendo algo que dice, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, es ahí un principio donde empezamos a creerle en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Donde empieza la fe verdadera, el amor verdadero a Dios. Obedecer. Confiar. Ahí está. Una fe que obedece, que confía. A esta pregunta estaba... A veces nos sentimos tristes y nos vamos a casa, ¿no? Nos rechazan el mensaje que le estamos dando. Tenemos que recordar a un texto bíblico de Pablo que dice que por todo murió, ¿cierto? Pero dentro de ese todo solamente son pocos, ¿cierto? Los escogidos, pocos los que aceptan, mejor dicho, ese llamado, ¿no? La gracia, aceptar el sacrificio de Jesús. Entonces, pues por eso poco, nosotros debemos de animarnos a seguir adelante. Este me rechazó, este rechazó
mensaje de salvación, me voy al otro, porque yo tengo que encontrar ese poco. En la una de las 99, por la una, tengo que ir por la una. Olvidarme de las 99 e irme por la una, porque ese debe de ser nuestro llamado. Y, ¿cierto? Y tenemos que seguir, eso es lo que hacía Pablo. Eso es lo que Pablo hacía, confiaba en que Dios le iba a dar ese uno. David, después David terminamos, para que los niños mañana... Dice ahí la pregunta que ¿qué hacemos cuando rechazan el mensaje de la cruz? ¿Qué podemos hacer nosotros, como dice el pastor? O sea, no desvanecer, no, nada que la fe mengue, sino seguir adelante, como decía aquí nuestra hermana Catalina, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que hicimos el trabajo, sembramos, como dice su palabra. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, como decía el pastor hace rato, Dios es el que se encarga ya después de depositar esa fe en la persona, de si realmente, a pesar de que no tenga, porque yo pienso que la fe es creer en ese algo o ese alguien, de que aunque yo no tenga palpable, ¿cómo se dice? Que no se ve. Como que las pruebas, aún así yo camino, o sea, ciegamente creo en eso, y eso es lo que ya Dios con la persona debe tratar. Relación. Yo iba a decir que lo que yo hago es sentir tristeza, pena por la gente, porque rechazan el mensaje que les digo, pero luego los ves que llega otro con cualquier otra tontería y se lanzan de cabeza a ellos. Digo, no. Sí, yo hace poco, te lo conté a ti, don pastor, tengo a mi hija que tiene ataques de ansiedad, y yo le aconsejaba pues que lea la Biblia, que no sé qué. Pero el otro día me decía que se fue a hacer no sé qué de los chakras porque se la habían comido. Digo, de verdad. O sea, yo te digo que hagas algo tan simple como leer, o por lo menos leer, no te digo que leas, pero empieza a leer. Y te ríes, pones esas caras, pero ahora alguien te dice que hagas un no sé qué de la limpieza de chakra y te vas de cabeza ¿a qué? ¿No? Me sorprendo por eso, me da tristeza eso, de que cualquier cosa rara que alguien explique parece que sea, pues eso, más importante o más creíble que el mensaje de la cruz, ¿no? Sí. A mí muchas veces me da, cuando pasa eso, muchas veces no es por inocencia, sino que yo entre mí me provoca reírme porque digo, y estos que dicen que no, y ven, son los más fieles y firmes, ¿sabes? Sí, también. Y yo lo digo por uno, que decía no, y es el más fiel y firme. Sí. Entonces yo creo que ahí va un poco cuando yo le hablo al mundo, yo nomás lo miro y digo, Señor, ya hice mi parte, ahora la tuya. Dios es el que va a estar ahí fiel y firme. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. ¿Por qué no aceptan? Para algunas personas las cosas que se le ofrecen, que le ofrece el mundo, son más atractivas, importantes que la cosa eterna, como le pasaba a Festo, el romano. Es así, o sea, es mejor la bebida, la droga, ese mundo, ¿no? Otros no consideran que necesitan ser salvos. A un europeo tú no le puedes decir que tienes un problema, como se predicaba en América, tienes un problema, la solución es Jesús. No, porque tenemos todo, aquí hay de todo, o sea, es como si la persona no necesita nada. Sin embargo, necesita salvación, necesita un corazón nuevo. Otros como Agripa conocen, pero sencillamente están resistiendo al Espíritu Santo. Esas son las razones por las que ellos lo rechazan. O sea, están resistiendo al Espíritu Santo. Ellos sienten que no necesitan porque tienen todo, tienen dinero, tienen posición como Festo. Pero nosotros seguimos diciendo, tú necesitas un Salvador. ¿Y cómo podemos conectar lo que las personas creen? O sea, lo que tu hermano, tu hermana, tu hijo, lo que creen, la gente que cree, con lo que deberían creer. Ese es el reto. Que creen que sí, que hay algo por ahí. ¿Cómo lo conectamos con una verdadera creencia? Pues con la palabra de Dios. Y ya termino ahí, hermanos. Palabras Shema, en un estudio bíblico que hicimos Abel y Jacob. O sea, tú sales con el perro, los que tienen perro, y tú dices, si Dios quiere, Dios mediante, ahí tú vas haciendo que la persona conecte creencias tuyas y eso se pega. Al final, una abuelita que tenía Ramona decía, ¿verdad que sí? Si Dios quiere, mañana nos vemos. O sea, nosotros tenemos que hacer que
nuestra fe a la de ellos, no porque sea como un virus, sino son palabras shema, palabras de bendición. Ah, y tú dices, me veo con el hermano, la hermana Julie, Dios te bendiga. Yo lo digo duro. Entonces, claro, la otra que está al lado va a decir, ay Dios, ya saben que los cristianos nos saludamos así, aquí, en este país que estamos. Entonces, ellos tienen creencias, ellos creen que Jesús nació de una virgen. Pues entonces conectamos eso con la Biblia. Así que hermanos, tenemos un reto, dos retos. Tenemos un reto que las personas sean como nosotros, excepto mi problema, mi cadena, que mi desempleo, mi depresión, lo que pongan ahí en la línea, lo que sea. Y tenemos otro reto, conectarnos lo que ellos creen con una creencia verdadera. ¿Hay alguna pregunta? No, pero... Mira, ese es uno de los frutos de la fe. Tener sanidad, sanidad en el oído, en la visión, para entender y escuchar. Exactamente. Entonces, hermanos, ahí les dejo. Nos vamos rumbo al capítulo 27. Voy a decir lo que han puesto por aquí. Lisandro dice que la fe es un don de Dios y creer es del hombre, es natural. El otro puede estar por Dios. Exactamente. Y Blanca, la pregunta anterior decía que lo que hace pues, es seguir hablando la palabra de Dios, crean o no, porque Dios nos mandó a predicar su palabra. Amén. Y para eso tenemos que orar, para que el Señor nos dé la sabiduría de conectar lo que cree el alcalde, Catherine, que conoce al alcalde de su pueblo. ¿Verdad que sí, Catherine? Que tú conoces al alcalde o tu cuñado, lo que ellos creen, que el Espíritu Santo te dé la sabiduría para conectarlo con la palabra. Así que ahí van los retos. Nos vemos el 27.